Bueno, el tema del Ateneo de hoy es manejo del dengue en el primer nivel de atención. Antes que nada, queremos dar las gracias al doctor Bonal, que es médico especialista de lo que es la parte de servicio de infectología acá del Hospital Señor del Milagro, y que, bueno, se sumó hoy al Ateneo para responder, ayudarnos con lo que es el abordaje de este tema, que es muy frecuente, más que nada en lo que es nuestra provincia, en ciertas localidades. Y bueno, como dije, la idea de la clase de hoy es abrir el espacio al final del mismo para ir respondiendo las preguntas y aportando algunos comentarios que vayan surgiendo. Bien, la bibliografía en la que nos basamos para el Ateneo de hoy son Enfermedades infecciosas, la guía para el equipo de salud del año 2015 y la guía de dengue en atención de enfermos de la región de las Américas, la segunda edición del 2015, vigilancia intensificada de enfermedades transmitidas por mosquitos de la campaña 2019-2020 del programa de sala de situación de la Dirección General de Epidemiología, y vigilancia también de la sala de situación de la campaña 2020 al 2021. Los objetivos que nos planteamos para el día de hoy son repasar características epidemiológicas de dengue, reconocer las manifestaciones clínicas del dengue, realizar un diagnóstico clínico diferencial, definir el caso, reconocer los signos de alarma y clasificar según la gravedad del dengue, aplicar las recomendaciones para el tratamiento del dengue de acuerdo a su gravedad y conocer los principales aspectos del dengue asociados a comorbilidades y condiciones especiales. Bien, hacemos un repaso de lo que es el virus dengue, ¿sí? Pertenece a la familia de Flaviviridae, son arrenovirus y existen 4 variantes, serotipos 1, 2, 3 y 4. La inmunidad de este virus es serotipo específica. Quiere decir que si nos contagiamos del serotipo, por ejemplo, 1, no volvemos a contagiarnos del mismo, sino de sus otros serotipos 2, 3 o 4. También cualquier serotipo puede producir formas graves de la enfermedad, ¿sí? Con mayor frecuencia es el serotipo tipo 3. Acá tenemos una imagen de lo que vendría a ser el virus. Es un genoma ARN monocatenario, tenemos las cápsides proteicas, el dímero E y las proteínas M. Dentro de las proteínas tenemos las proteínas estructurales M, E y C, y las no estructurales, que son la NS, sobre todo la 1, que ya vamos a hablar más adelante. Bien, dengue es un problema muy creciente para la salud pública a nivel mundial. ¿Por cuáles son los motivos? El cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas o la ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable, que esto lo que lleva es que la gente deba acumular en tachos o en otros tipos de recipiente el agua para poder consumirla, una adecuada recolección de residuos, una gran producción de recipientes descartables o neumáticos que sirven de contenedores de agua y donde el mosquito puede reproducirse, un aumento de viajes y migraciones y la falla en el control de los vectores. La distribución, el Aedes aegypti, que es el artrópodo que alberga y transmite la enfermedad, en Argentina se extiende desde el norte del país hasta la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. ¿Cómo se desarrolla y en qué sitios se desarrolla? En aquellos en donde se almacena agua, como dije previamente. Tachos, tanques, aljibes, neumáticos descartados, piletas en desuso, algunas plantas, como por ejemplo el aloe vera, botellas, latas y envases de plástico. La transmisión de este virus, en Argentina es epidémica. ¿Qué quiere decir que sea epidémico? Es una enfermedad que infecta a numerosos individuos y sobre todo es superior al superior al esperado en la población durante un tiempo determinado. ¿Cuáles son los tiempos determinados o en los meses de mayor transmisión? Aquellos que tienen mayor temperatura, de noviembre a mayo. Esta está en estrecha relación con la ocurrencia de brotes en países limítrofes también. En Argentina no se ha evidenciado una endemia de dengue, o sea, propia en nuestro territorio,
solo se verifica la presencia del vector, que es el Aedes aegypti. La introducción del virus dengue se produce a partir de viajeros infectados provenientes de países con circulación viral. Luego tenemos la forma de transmisión del dengue. ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del artrópodo. ¿Quién es? La hembra. ¿Sí? Pica, es una previamente infectada o pica a un infectado, un paciente que está en plena viremia entre el día 5 y 7 del periodo febril, y queda infectante. ¿Qué es lo que pasa en este artrópodo? Se reproduce, o sea, empieza a poner los huevos, aquellos huevos son infectantes, hacen el ciclo biológico en el Aedes aegypti, se transforman en larvas, luego en pupas, y de ahí provienen nuevos artrópodos que son infectantes para continuar la infección del dengue. Y ahora vamos a hablar de la epidemiología. ¿Sí? La epidemiología se basa en la vigilancia de las enfermedades transmitidas a través de la picadura del mosquito. El periodo se extiende desde el 1 de octubre al 31 de mayo del año siguiente. En la campaña 2020 se extiende desde la semana 1 del 2020, aproximadamente entre el 29 de diciembre del 2019 y la semana 26 del 2020, que es aproximadamente el 27 de junio del 2020. Es un síndrome febril agudo inespecífico, así se lo clasifica, y la circulación de los serotipos que tuvimos en esa campaña son serotipo 1 y serotipo 4. Aquí tenemos las clasificaciones en que se basó. El total de notificaciones fueron de 11.382 y los casos sospechosos fueron en total 3.821. Los casos sospechosos no conclusivos fueron de 252, los probables flavivirus fueron de 3, y el dengue en brote agrupado, o sea, sin laboratorio, fueron de total de 3.936. Perdón, esta fuente es de la sala de situación de Salta. Aquí tenemos más o menos un gráfico en donde en color azul están las notificaciones en totales que dijimos que eran de 11.000, y en color rojo los casos positivos totales. El pico máximo fue entre la semana, no sé si alcanzan a ver, permiso. Aquí están las semanas epidemiológicas. El pico máximo fue entre la semana 14 y 17. Luego lo dividen en departamentos de la provincia de Salta. La mayor incidencia de casos fueron a nivel de General San Martín, tenemos Anta, luego le sigue Orán, y por último lo que vendría a ser Salta capital. En un cuadro posterior podemos ver el mapa de Salta, en donde tenemos los diferentes departamentos que acabo de nombrar. Si pueden ver aquí, los marcan con una circunferencia de acuerdo a la cantidad de casos. Tenemos General San Martín, luego tenemos Orán, Anta y Capital. Bien. La clasificación de pacientes notificados por SAFI, que dijimos que es el síndrome febril agudo inespecífico en la provincia de Salta, en las semanas epidemiológicas de 40 a 26, 2020 y 2021, tenemos confirmados con dengue 1.538, ¿sí? Y los casos notificados son de 3.718. Las variantes que circularon son la variante serotípica 1 y 2, esta ya es en el 2020 a 21, la otra campaña siguiente. La anterior que hablamos era de la 2019 a 2020. La cantidad de serotipos tipo dengue 1 tenemos de 407 y tipo 2, 2. Luego el dengue probable es de un total de 86 y los sospechosos de dengue fueron de 1.452. Los descartados por otras enfermedades transmitidas por mosquitos son de 642 en total. Y aquí tenemos el mismo gráfico que mostré en la anterior. La cantidad de notificaciones totales es en color azul y la cantidad de casos confirmados en color rojo. Como pueden apreciar, dentro de las semanas, los picos máximos fueron entre la semana 11, ¿no? 11
hasta la semana 20. Y los departamentos que destacaron dentro de estos contagios tenemos, en total, Orán, General San Martín, Capital y Anta. Y también se distribuyó un poco más también en lo que vendría a ser General Güemes. Acá, a posterior, tenemos, como mostré en la anterior, en la campaña del 2019, ahora en las del 20 al 21, sigue prevaleciendo en Orán, General San Martín, Anta, Rivadavia también tuvimos un poco más, y Capital. Bien, la clínica. Bien, en cuanto a las características clínicas, después de presentar un poco de los datos epidemiológicos, que ya vamos a ir ahondando un poco más y permitiendo a los especialistas que nos aclaren también de lo que es la situación actual que estamos viendo con este tipo de enfermedad. Repasando un poco las características clínicas, primero hay que definir que esta es una enfermedad que tiene 3 etapas, una etapa inicial que es la etapa febril, pasa a una etapa crítica y por último, si es que resuelve, bien a una etapa de recuperación. La etapa febril se caracteriza porque dura aproximadamente entre el segundo hasta el sexto, séptimo día en los adultos. En los niños dura un poco menos, puede extenderse de 4 a 6 días. Y bueno, acá la principal característica es que posterior al periodo de incubación, la carga viral de este virus, una vez que ingresó al organismo del huésped, comienza a aumentar en esa etapa febril. Ahí las manifestaciones clínicas son mucho más floridas, como decíamos, presentándose, obviamente, como dijimos, como una enfermedad febril, con la presencia sí o sí de una fiebre continua, de 2 a 5 días de evolución, acompañada ya sea con manifestaciones como dolor retroocular, cefalea, mialgias, artralgias. También puedes tener síntomas gastrointestinales, entre ellos dolor abdominal, náuseas, vómitos, cansancio o astenia, o manifestaciones a nivel cutáneo en forma de exantemas, ya sea como pruritos, petequias. Lo otro que hay que tener en cuenta es que durante esta etapa también se pueden producir manifestaciones hemorrágicas, pero igual los cuadros en esta primera etapa febril son más leves, pueden incluir epistaxis, púrpuras o gingivorragia. Lo más frecuente en esta etapa es que se produzca una disminución de los glóbulos blancos, una leucopenia acompañada con la linfocitosis relativa, que también puede estar se pueden estar afectando las otras series, generando plaquetopenia, y en algunos casos también puede haber compromiso a nivel hepático con aumento de las transaminasas. La etapa de febril sigue hasta la caída de la fiebre. La caída de la fiebre es el periodo fundamental donde el médico tiene que tener más alerta, digamos, en este tipo de pacientes, ya que con la caída de la fiebre, que se produce aproximadamente entre el tercer y quinto día, y hasta las 48 horas posteriores que le sigue, se produce un proceso de extravasación del plasma, es decir, pasaje de líquido del intravascular al extravascular. Por lo tanto, durante esta etapa crítica es la etapa o la fase en donde mayor probabilidad de complicaciones tiene este paciente. Uno a veces puede llegarse a relajar creyendo de que con la caída de la fiebre el paciente puede mejorar, pero es donde, como dije, más hay que tener atención a las características clínicas y al control. Todo esto, por lo general, se debe un poco a la hiperreactividad inflamatoria que se genera, ya pasando esta etapa, que genera un derrame de citocinas con una reacción inflamatoria severa, que, como dije, principalmente lleva a extravasación de plasma con la posibilidad de un shock hipovolémico, entre otras complicaciones. Los signos de alarma se ha visto que marcan el progreso de la enfermedad, por eso es muy importante identificarlo durante esta etapa crítica, porque nos anticipan la posible evolución a complicaciones. Esto también se puede presentar, como dije, entre el segundo y el sexto día, y si no se hace una adecuada identificación y tratamiento de los mismos, el paciente puede progresar a lo que es una etapa de shock descompensado con hipotensión, que por último puede terminar en un paro cardiorrespiratorio del paciente. La principal ventaja que tienen los signos de alarma es que la gran mayoría son signos clínicos, excepto de un solo signo que es de laboratorio, pero el resto, ¿qué quiere decir esto? De que uno lo puede identificar con adecuado control del paciente. Es importante también tener en cuenta que ya sea durante el episodio de shock o después del mismo, se pueden generar como complicación grandes hemorragias,
que ya incluyen lo que es hematemesis, otros sangrados gastrointestinales, metrorragias abundantes, entre otros. Esto puede llevar, por un lado, a una evolución más tórpida, con distrés respiratorios, falla multiorgánica o una coagulopatía intravascular diseminada. Después de la etapa crítica, el paciente puede evolucionar a la etapa de recuperación, obviamente también siempre y cuando el médico haya tenido en cuenta todos estos signos de alarma y haya estado atento a la evolución del mismo. Ya en la etapa de recuperación se hace mucho más evidente la mejoría del paciente, baja la fiebre, empieza a mejorar el apetito, el estado general de él también empieza a recuperarse. Y hay que tener en cuenta en esta etapa lo más frecuente es que puede haber una sobrecarga de volumen, principalmente si el médico durante la etapa anteriores se pasó con la hidratación, para prevenir la deshidratación que veníamos viendo. Por eso también es importante tener en cuenta el manejo de los líquidos, que bueno, ya vamos a ir hablando un poco también en lo que es el abordaje de cada uno de los grupos diferentes de pacientes con dengue, y también tener en cuenta que en la etapa de recuperación también se pueden pensar, o presentar, mejor dicho, infecciones bacterianas sobreagregadas. Es mucho menos frecuente y se da más que nada en los pacientes que tienen una evolución más tórpida, pero se puede presentar. Y en algunos casos se ha visto que puede aparecer un exantema tardío en esta etapa de recuperación, entre el sexto y noveno día, con localización o afección principalmente de palmas o de plantas. Puede estar acompañado también con prurito o a veces no. Bien, entonces, repasando lo que es un abordaje de los pacientes con dengue o con sospecha de dengue, lo primero que hay que preguntar frente a un paciente que viene con fiebre, como dijimos, una enfermedad febril, es ¿cuándo inició la fiebre? Para saber cuántos días de fiebre va, la cantidad de líquidos por vía oral que ha estado tomando el paciente, preguntarle síntomas acompañantes, que sería también lo primero a indagar, es decir, si la fiebre se ha acompañado, como dijimos, dolor retroocular, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, síntomas gastrointestinales, astenia, debilitamiento. Y preguntar también por signos de alarma, porque a veces el paciente ya puede llegar con alguna de las complicaciones cuando consulta tarde. Trastornos gastrointestinales, alteración de estado de conciencia, si viene acompañado de alguien, ver si lo ha notado más letárgico, nubilado, con cansancio, somnoliento. Y el estado de diuresis, para evaluar que no esté también ya en una de las complicaciones. Otra cosa importante también preguntar en la anamnesis es lo que es factores de riesgo que pueden contribuir a una evolución tórpida del paciente con dengue. Entre ellos, la edad. Bueno, más que nada en pacientes pediátricos menores de 6 meses, pero también en pacientes adultos mayores a partir de 65 años, debido a todos los cambios fisiológicos normales que se producen a nivel cardiovascular, renal, normales, propios de la edad. También es un factor de riesgo para, como dije, tener una evolución más complicada. Antecedentes patológicos, si se trata de una paciente embarazada, si es un paciente con obesidad mórbida, paciente asmático, paciente con diabetes, hipertensión renal o enfermedades renales crónicas, paciente con alguna coagulopatía, cardiopatía o algún otro tipo de trastorno de la coagulación, que como dije, generan una evolución más tórpida de la enfermedad. Y lo más importante es tener en cuenta el nexo epidemiológico, es decir, preguntar si tiene familiares con dengue o hay dengue en la comunidad, o sea, de dónde está proveniendo mi paciente, y por eso era lo que repasábamos con la doctora previamente de las características epidemiológicas más en nuestra provincia, o si ha tenido antecedente de viaje reciente a alguna de estas zonas endémicas con dengue en las últimas 2 semanas, al inicio de los síntomas. Una vez de haber indagado bien esto en el examen, en la anamnesis, al examen físico lo más importante es tener en cuenta control de signos vitales como la temperatura, identificando, comprobando realmente la presencia de fiebre, evaluar la calidad del pulso, la frecuencia cardíaca, la TA, la presión de pulso, la tensión arterial media y las frecuencias respiratorias. Se hace un examen físico, principalmente lo que es teniendo especial atención a lo que es un examen de la piel, para identificar la presencia, como dijimos, de exantemas, púrpuras, petequias. Se puede realizar la prueba de torniquete, que ya vamos a ir aclarando un poco de qué se trata esta. Y también se evalúa lo que es el aspecto respiratorio y cardiovascular, identificando principalmente si es un paciente que no viene con algún signo de alarma, que ya lo vamos a ir nombrando, pero que puede ser entre uno de ellos la acumulación de líquidos producto de extravasación. Que se van a manifestar con signos de derrame pleural, por ejemplo, a nivel respiratorio o a nivel cardiovascular con una pericaritis, o también a nivel cardiovascular tener en cuenta lo que es los pulsos, como veníamos diciendo, para ver o identificar los signos iniciales de una descompensación hemodinámica.
A nivel abdominal es importante también tener en cuenta la palpación, tanto de lo que es el hígado como vaso, para identificar la presencia de hepatosplenomegalia, que también se consideran como signos de alarma, y evaluar el estado de hidratación de nuestro paciente. El examen neurológico, como dijimos, para ver que no tenga ya signos de hipoperfusión a nivel cerebral, de hipoxia, producto de lo que es las fases iniciales o la etapa media de esta enfermedad. La prueba de torniquete, que le venía nombrando previamente, evalúa principalmente lo que es la fragilidad capilar. Se puede realizar con un magnetotensiómetro o con presión directa sobre el brazo. Si se coloca el magnetotensiómetro, se insufla 20-25 milímetros de mercurio y luego se saca esa presión que se está ejerciendo sobre la piel y se espera para ver si la piel vuelve normalmente a su color, identificando la presencia o no de petequias en un área de 2,5 por 2,5 centímetros de superficie a nivel del antebrazo, y consideramos que la prueba es positiva si se identifican más de 20 petequias o no. En realidad esta no es una específica para dengue en sí, este tipo de prueba, pero aumenta más la sospecha, la probabilidad, en los casos de que ya venga con un paciente que ya tenía fiebre, que tenía manifestaciones clínicas compatibles, que tenía un nexo epidemiológico correspondiente. Esta prueba también se puede positivizar en otras enfermedades, como pacientes con hemofilia, con alteraciones hepáticas, con anemias, pero como dije, por eso no es específica para dengue, pero aumenta o ayuda aún más con la probabilidad diagnóstica. Importante, como dijimos entonces, evaluar el estado de conciencia, mediante una escala de Glasgow, determinar el estado de hidratación del paciente, así como el estado hemodinámico, y buscar los signos de alarma. Entre ellos, lo más importante, sensibilidad abdominal o dolor a la palpación, signo de acumulación de líquidos, como dije, ya sea a nivel respiratorio, cardiovascular o abdominal, identificar sangrado de mucosas y la presencia de una hepatomegalia notable, con un borde hepático aumentado por arriba de 2 centímetros por debajo del borde costal derecho. Bien, esto es un poco resumiendo lo que es los parámetros más importantes para evaluar el estado hemodinámico y de perfusión de mi paciente. Como dije, el sensorio es muy importante, así como también la parte cardiovascular, identificar el relleno capilar, cómo se encuentran las extremidades, el color, si están calientes o tibias o frías, el ritmo cardíaco, la presión arterial media, la presión de pulso y la frecuencia respiratoria. Para de esta manera ver si se trata de un paciente que ya se encuentra con un shock o está en un estado más avanzado de shock con hipotensión, es decir, un shock descompensado. Teniendo en cuenta entonces lo más importante es alteración del estado de conciencia con un paciente con un cambio del estado mental, agitado o nubilado, o con un relleno capilar muy prolongado por arriba de los 5 segundos, con la piel moteada, con extremidades muy frías y húmedas ya porque hay una redistribución de flujo sanguíneo, es una gorda noble, entonces ya lo que es la parte periférica tiene menos perfusión. El volumen de pulso periférico, o sea, el volumen, el pulso en sí está más fino, o ausente en algunos casos, más que nada el periférico, por esta redistribución. El paciente taquicárdico, con hipotensión arterial. Lo que hay que tener en cuenta es que la hipotensión es un signo que se presenta más tardíamente, según lo que podemos ver y como recomendación en estas guías. O sea, siempre hay que tener en cuenta los otros parámetros como la taquicardia, todos los mecanismos compensatorios de shock iniciales antes de llegar a la etapa de hipotensión, para saber cómo tratar adecuadamente al paciente y prevenir que llegue a ese shock descompensado. Bien, ¿cuándo debemos sospechar de dengue? Debemos sospechar primero teniendo en cuenta las definiciones de los síndromes febriles agudos e inespecíficos. Paciente de cualquier edad o sexo que presente fiebre con menos de 7 días de evolución, que no tenga afectación de vías aéreas superiores, sobre todo ahora que estamos cursando la pandemia, ¿sí? Con los casos de COVID, y luego que no tenga etiología definida y que presente más de 2 de los siguientes síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Cefaleo, dolor retroocular, como ya lo dijo mi compañero, malestar general o mioartralgias, diarrea, vómitos, anorexia y náuseas, erupciones cutáneas, petequias o prueba de torniquete positiva y la leucopenia o plaquetopenia. Esta última es solo si pudiéramos, contáramos con la misma, ¿sí? Luego tenemos la clasificación del dengue. El dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave y el shock por dengue.
Luego, bueno, aquí están los síntomas que yo referí anteriormente, las náuseas, vómitos, el exantema o los signos cutáneos, la cefalea o dolor retroorbitario. Es muy importante porque con el tema de COVID hay muchos síntomas compatibles, ¿sí? Y el caso de dengue es el diagnóstico más que nada clínico. Bueno, ahora vamos a describir el dengue con signos de alarma. Es todo caso de dengue dengue, que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre, presenta uno o más de los siguientes signos. ¿Cuáles son? Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación de abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquido, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural o lipotimia, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Dengue grave. Es todo caso de dengue que tenga una o más de las siguientes manifestaciones. ¿Cuáles son las mismas? Shock o choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma, sangrado grave, que tiene los signos de hematemesis, melena, metrorragia voluminosa y entre otros. Y compromiso grave de órganos, que tenemos daño hepático, miocarditis, entre otros. El shock por dengue, al principio tenemos taquicardia, disminución de la tensión arterial sistólica, piel fría, relleno prolongado y al final hay disminución ya de lo que vendrían a ser los pulsos. Bien, y este es un algoritmo que pusimos también sacado de lo que es la sala de situación, básicamente por lo que decía mi compañera, de que siempre que tenemos un síndrome febril, más allá de hacer las preguntas que dijimos en la anamnesis y en adecuado abordaje, tener en cuenta todos estos diagnósticos diferenciales, que es lo que se maneja realmente acá en el primer nivel para los casos de pacientes con síndrome febril en una fase inicial. En el caso de un paciente que venga con una enfermedad febril, siempre pensar como posibles enfermedades lo que es dengue, chikungunya, zika, hantavirus, leptospirosis o COVID. El COVID hoy por hoy es lo más frecuente, como dijimos, más que nada por las manifestaciones similares que tienen ambas entidades, pero también tener en cuenta de que se pueden manejar estos otros diagnósticos diferenciales, aunque también es importante por eso tener en cuenta el nexo epidemiológico, la importancia de dónde vive el paciente, los viajes que hizo en el último tiempo, la alimentación del paciente, entre otras características. De esta manera definimos el caso como síndrome febril agudo, si hay una fiebre mayor a 7 días de evolución, acompañado con mialgia, artralgia o cefaleas, y la conducta a realizar, en estos casos que sugiere lo que es la sala de situaciones, es la notificación del caso de la sospecha clínica, por vía rápida, la toma de la muestra para el diagnóstico etiológico y realizar las intervenciones adecuadas según las normas vigentes, con control en las próximas 48 a 72 horas. Si es posible y se tiene disponible, realizar un laboratorio, que ya vamos a ir viendo también cuáles son los parámetros básicos que se tienen en cuenta. Y después, abajo, como podemos ver acá en el esquema, es un poco de las características para ir diferenciando o pensando más en uno de los posibles diagnósticos diferenciales. En dengue, como dijimos, una fiebre alta, con exantemas, artralgias, dolor retroocular, alteraciones en el laboratorio, principalmente, como dije, en esta primera etapa que se presentaba con una leucopenia, con linfocitosis relativa, o plaquetopenia. En los casos de chikungunya, el paciente también puede cursar con fiebre, así como también en Zika, y también pueden tener manifestaciones cutáneas, como exantemas maculares. En el caso de Zika va a haber también más que nada un compromiso ocular con conjuntivitis no purulenta en algunos casos, pero el laboratorio va a estar dentro de los parámetros normales. Y en el caso de COVID, como vemos acá, también, como sabemos, tenemos una temperatura alta o fiebre, pero se puede acompañar la mayor parte de las veces con síntomas respiratorios. Tos, odinofagias, síndrome de dificultad respiratoria o alteraciones a nivel de la radiografía de tórax, y si no, otros síntomas un tanto más específicos como anosmia o digeusia. Como dijimos, no siempre se presentan estos síntomas en todos los pacientes con COVID, a veces los pacientes también ahora han empezado con manifestaciones gastrointestinales que también son propias de la enfermedad. Por eso, como dijimos, se dificulta un poco y es por eso que decidimos poner este tipo de gráfico para tener en cuenta cómo se hace el abordaje de un paciente con síndrome febril en esta etapa inicial. Las pruebas complementarias en sí en el dengue no son necesarias. El dengue es un diagnóstico clínico. Los estudios complementarios para confirmación de un paciente con sospecha de dengue son en realidad con fines epidemiológicos.
para la confirmación del caso y para tener una vigilancia adecuada. Dentro de estos métodos diagnósticos tenemos métodos directos o indirectos. Los directos más que nada sirven para el aislamiento ya sea del virus, la detección del genoma o del antígeno en sí, y los métodos indirectos, mediante la serología, permiten detectar anticuerpos en contra de este virus, ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Van a variar según la cantidad de días que tenga mi paciente de evolución al momento de la consulta. Si el paciente con sospecha de dengue tiene menos de 5 días de evolución, se piden estudios para el aislamiento viral del virus de dengue o la detección del ARN viral. Si me da positiva la prueba, se confirma el diagnóstico y en el caso de que me dé negativa, se puede repetir. Pero si ya lleva más de 5 días de evolución con este periodo febril, se piden más que nada estudios para detectar anticuerpos IgM y en el caso de que me dé positivo, se pide una segunda muestra para la confirmación o en el caso de que me dé negativo, ya se descarta la enfermedad. Bien. Esto también es sacado de lo que es la sala de situación, de lo que es la bibliografía de vigilancia para la enfermedad transmitida por mosquitos, un poco aclarando lo que veníamos diciendo de estas diferentes etapas de presentación del dengue. Durante la fase aguda, como vemos, la viremia, o sea, la carga viral en sangre del paciente que está con dengue es alta, y en estas primeras instancias se puede pedir lo que es un PCR, ¿sí? O la detección de estas partículas que nombraba mi compañera, estas proteínas no estructurales, que la que se detecta mediante las pruebas es la NS1. Y si no, ya durante el periodo de convalecencia, para las muestras tardías, pedimos lo que son los anticuerpos IgM para detectar los anticuerpos en contra de este virus. De esta manera definimos si se trata de un caso probable o un caso negativo si nos da una IgM negativa más allá de los 5 días de evolución en este periodo de convalecencia. El laboratorio, como dijimos, no es obligatorio. Si se tiene disponible, se lo pide, pero lo más importante de tener a mano, por así decirlo, en esta primera instancia, es un hemograma completo. ¿Por qué el hemograma? El hemograma, los datos que más nos van a importar son el hematocrito y las plaquetas. En realidad, y los glóbulos blancos también. Como dijimos, la leucopenia con la linfocitosis relativa aumenta más la probabilidad en el caso de que el paciente tenga síntomas clínicos sugestivos de este tipo de enfermedad. La plaquetopenia también es frecuente en este tipo de enfermedades, aunque la ausencia de la misma no descarta la enfermedad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta se produce por un fenómeno producido es inmunomediado y lleva a una lisis plaquetaria que genera esta disminución del recuento de las plaquetas. El hematocrito sí es más importante, ya que el hematocrito en etapas iniciales nos marca la progresión de la enfermedad y un recuento de lo que es el mismo, determinado durante la fase febril, corresponde a ese valor basal que vamos a tener el paciente de base, para después ir definiendo cuál va a ser la conducta en base a los laboratorios de control del hematocrito posteriores, ya que un aumento en 2 muestras consecutivas del nivel de hematocrito se corresponde con la fuga de plasma, que ya se considera como un paciente con probabilidad para evolucionar a dengue grave. En el caso de la plaquetopenia, con una disminución rápida de la misma en 2 muestras consecutivas, se asocia con enfermedad activa o en evolución. Esto principalmente durante la fase crítica, por ejemplo, que veníamos diciendo, si se solicita un laboratorio de control en esta etapa y vemos que hay un recuento plaquetario bajo, se correlaciona con que la enfermedad de dengue todavía sigue activa o está en evolución, por lo tanto no tenemos que aflojar con los controles clínicos, sino tener más alerta a la posible aparición de signos de alarma. Si, como dije, si se tiene disponible, se pueden pedir otros estudios de laboratorio. Todo esto va a ser en base o en contexto de la gravedad y la presentación clínica de mi paciente. Se pueden pedir lo que es pruebas de funcionamiento hepático, glucemia, albúmina, ionograma, función renal, gases arterial en sangre, enzimas cardíacas, análisis de orina. Todo esto según, como dije, la disponibilidad de la zona y la situación de mi paciente. Bien, en cuanto al tratamiento, ante la sospecha del dengue debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Nuestro paciente tiene dengue? ¿En qué fase del dengue se encuentra? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuáles son el estado hemodinámico y la hidratación de mi paciente? ¿Está en choque? ¿Tiene otras afecciones concomitantes o requiere hospitalización?
En este caso los va a dividir en grupos. Tenemos el grupo A, el B1, B2 y el grupo C. Grupo A es todo paciente que no presenta comorbilidades y puede ser tratado de manera ambulatoria. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este paciente? Si tolera los líquidos vía oral, si la diuresis está adecuada o está conservada, si hay signos de alarma, sin signos de alarma, que no tenga también condiciones clínicas asociadas, y su seguimiento puede ser a nivel del primer nivel de atención. El seguimiento, ¿cómo se va a hacer? Preferentemente es diario, lo tengo que observar su progresión 24 a 48 horas después del descenso de la fiebre, pero sin antipiréticos. Y las recomendaciones para este paciente va a ser que realice reposo, que use mosquitero, sobre todo en la etapa febril, porque como ya había explicado anteriormente, puede infectar a nuevos mosquitos y así generar un brote. Control físico del vector en el hogar, el descacharreo, todo lo que vendría a ser, que ya lo voy a nombrar más adelante. Luego, la dieta normal y líquidos abundantes, una hidratación oral intensa, con sales de rehidrataciones sería lo mejor, y paracetamol. No utilizar otros AINES y sobre todo la aspirina. ¿Cuándo le otorgo el alta a mi paciente? Ante la ausencia de fiebre en 48 horas sin uso de antipiréticos. Bienestar general, ¿qué quiere decir? Que tenga buen apetito, que el estado hemodinámico del mismo sea normal, que la diuresis esté conservada y que no haya dificultad respiratoria ni sangrados presentes. Y el hemograma, como ya dijimos, si es que lo pudiera acceder, esté normal. El grupo B1 serían todos aquellos pacientes con dengue sin signo de alarma, pero que presentan una o más de las siguientes comorbilidades. Pacientes embarazadas, pacientes con obesidad mórbida, con hipertensión arterial, diabetes, asma, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas graves, los adultos mayores de 65 años o algún paciente con riesgo social. En estos pacientes lo más importante es, lo que recomienda en realidad la guía de la OPS, es monitorizar en la sala de cuidado de dengue, que en realidad, bueno, acá no se tiene lo que es salas así específicas en el interior, y evaluar la hospitalización principalmente en los casos de pacientes de este grupo B1 que sean embarazadas con insuficiencia renal o que tengan alguna coagulopatía. El resto de los pacientes se va a evaluar el requerimiento de hospitalización dependiendo las comorbilidades y la situación clínica de mi paciente. Lo más importante en este grupo es prevenir la deshidratación. Si el paciente tolera bien lo que es la vía oral, se tiene que continuar con los líquidos, ¿sí? aportándole líquidos por vía oral. Y si no es así, obviamente se coloca una vía periférica y se pasan los líquidos por vía endovenosa. Se recomienda, se prefiere lo que es la solución Ringer lactato, solución salina 0,9% por sobre las demás, a razón de 2 a 3 mililitros por kilogramo de peso hora. Lo más importante es recordar que el manejo de líquidos en los pacientes, principalmente con una comorbilidad de base como hipertensión, diabetes o alguna otra alteración, alguna otra enfermedad que pueda generar una alteración o compromiso a nivel renal, el manejo de los líquidos tiene que ser muy medido y controlado para evitar generar sobrehidrataciones. Los parámetros a controlar, signos vitales, la presencia o aparición de signos de alarma en este paciente y, como dije, el volumen de líquidos administrados. Si el paciente evoluciona bien, se evalúa si tiene los criterios del alta, que incluyen que permanezca febril durante las últimas 48 horas sin requerimiento de antipiréticos, buen estado general, lo que decía mi compañera con las características nombradas, que esté estable hemodinámicamente, así como la diuresis, obviamente sin sangrado, sin dificultad respiratoria. El recuento plaquetario, que no se encuentre, perdón, sería que no se encuentre en aumento, perdón, que se encuentre en aumento, que ya no esté con la plaquetopenia, ya que el recuento plaquetario bajo es un buen indicador en los pacientes durante la etapa crítica, como habíamos dicho previamente, y que obviamente el hematocrito también es otro de los parámetros importantes a tener en cuenta en la parte de laboratorio. Pero que estos últimos dos no son obligación si es que no se tiene disponibilidad de los mismos en donde se encuentran atendiendo al paciente. Bien, el grupo B2 es todos los pacientes que necesitan ya la derivación, o sea, aquellos que tengan comorbilidades, tengan presencia de signos de alarma o se encuentren ya en un estado más crítico, ¿sí? A salas de dengue, como ya explicó mi compañero, en el interior no contamos con las mismas, y sino a hospitales secundarios.
Y aquí tenemos dengue con signos de alarma y el objetivo esencial en estos pacientes es prevenir el shock, ¿sí? El choque. El plan de acción es, obviamente, que antes de la derivación debemos compensar a nuestro paciente. La hidratación parenteral con solución salina al 0,9% se equivale, ¿cómo se va a calcular? 10 mililitros por kilo en una hora, ¿sí? Hay que hacer control de signos vitales y la diuresis, que debe ser mayor a 1 mililitro kilo hora. Las mejorías en este grupo de pacientes, ¿cómo las vamos a visualizar o cómo las vamos a objetivar? Cuando hay desaparición progresiva de los signos de alarma, los signos vitales se encuentran normales, la diuresis está normal o está aumentada, hay buena tolerancia a la vía oral, que eso también me va a ayudar a que nosotros podamos hidratar al paciente, y la recuperación del apetito. Y el alta en este grupo de pacientes se otorga cuando están afebriles por más de 48 horas sin antipiréticos, cuando haya buen estado general, dijimos el apetito, esté conservado, esté hemodinámicamente estable, la diuresis esté normal o aumentada, ya no haya sangrado, ningún tipo de signo, y tampoco haya signos de alarma. Bien, y por último tenemos los pacientes de grupo C, que obviamente ya son pacientes con dengue grave, como ya definimos previamente, shock, dificultad respiratoria, sangrado grave. Obviamente estos pacientes sí o sí van a requerir la coordinación con centro de traslado de mayor complejidad, son pacientes ya para terapia, pero obviamente acá lo que queremos repasar son las medidas iniciales que se tienen que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Se realiza la valoración de la permeabilidad de la vía aérea, garantizar una buena oxigenación con oxígeno suplementario, evaluar el estado circulatorio y hemodinámico y colocar 2 vías periféricas para iniciar la reposición de los líquidos por vía endovenosa con, otra vez, solución salina normal al 0,9% a razón de 20 mililitros kilo. Es decir, como un paciente con shock ya se hace una expansión a pasar en bolo en 20 minutos, se revalora teniendo en cuenta lo que es los signos vitales, el estado hemodinámico y la diuresis, es decir, frecuencia cardíaca, tensión arterial media, y si es necesario se pueden ir haciendo hasta 2 expansiones más hasta que se normalice lo que es el estado hemodinámico del paciente. Como dije, todo esto mientras se coordina el traslado del mismo, porque son pacientes que ya requieren otro tipo de control y abordaje. Bien. Por último, las medidas de prevención. Queríamos hacer un resumen de lo que vendría a ser. ¿Cuáles son? El descacharreo y el control de vector, ¿sí? Siempre en la casa le decimos a la gente que si tiene recipientes que utilice, dejarlos que permanezcan vacíos, boca abajo, y antes de volver a usarlos deben cepillarlos para hacer, en el caso de que hayan posibles huevos, ¿sí? Después, los que contengan agua deben estar herméticamente tapados, como dijimos que a nivel de salud genera un problema porque hay gente que no tiene acceso a la red de agua. Entonces debe almacenar agua en tacho para ser después consumida, entonces que sean cerrados herméticamente. Después, recipientes u otros objetos que puedan contener agua y ya no se utilicen deben ser desechados. Otras medidas son desmalezar patios y jardines peridomiciliarios o también si hay baldíos cerca del domicilio, dar vuelta a los baldes, tachos o otros recipientes que puedan contener agua, tapar tanques y otros recipientes que junten agua, limpiar los bebederos de animales, ahora sobre todo en el verano que hace mucho calor, y luego destapar lo que son canaletas, desagües, ahora que estamos en época de lluvia también, eliminar objetos que ya no utilicen y cambiar el agua de los floreros en el caso de que se tuviera. Bueno, les agradecemos mucho. Ahora le vamos a dar el espacio al doctor Bonal, si alguien tiene alguna pregunta o si el doctor quiere hacer alguna acotación. Bueno, buenas tardes ya. Muy bien, muy interesante. Algunas cositas que por ahí no se dijeron. Es una enfermedad reemergente, ¿sí? Es una enfermedad que ya se había descrito, digamos, en el sudeste asiático, en la África subsahariana en años anteriores. Y que, bueno, por fenómenos mundiales hizo brotes epidémicos en casi todos los lugares subtropicales y tropicales del mundo, ¿no? El famoso cinturón de los ecuadores.
Bueno, sin duda, el cambio climático global es un factor determinante, como así las deforestaciones y, como bien dijeron, los nuevos medios de transporte, ¿no? Los mosquitos también viajan en avión y lo hacen gratis. Bueno, con respecto al vectores, no nombraron el Aedes albopictus, que es otro vector que también lo transmite, generalmente en las zonas selváticas, aunque sin duda el Aedes aegypti es por lejos más frecuente, ¿no? Después también tener en cuenta que hay un periodo de incubación intrínseco, o sea, el mosquito no es que adquiere el virus y lo transmite inmediatamente, sino que se tiene que desarrollar dentro del aparato digestivo del mosquito para poder inocularlo al ser humano, y eso tarda aproximadamente 10 días, hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a lo que vos dijiste del tipo de shock, es un shock séptico, ¿no? Es un shock distributivo, dentro del distributivo es shock séptico, pero que se comporta como un shock hipovolémico, porque es frío, no caliente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosita importante es lo de la plaquetopenia, ¿sí? Vos dijiste por ahí que no es tan importante, yo diría que sí, es muy importante para el diagnóstico, pero no para clasificarlo según la gravedad. Claro. Ahí tenés la diferencia con el hematocrito, ¿sí? Si tenés una hemoconcentración, lo clasificás como con signo de alarma. Claro. En cambio, si tenés una plaquetopenia, si tenés 50.000 plaquetas y el paciente no tiene comorbilidad, el paciente tiene diagnóstico, no tiene sangrado, no tiene otro signo de alarma, no es necesario internarlo. Es un clásico paciente internado por plaquetopenia. Fiebre tiene, dengue tiene plaquetopenia. No es un criterio de internación per se. Bueno, después se ha visto el brote más grande que hubo en Salta Capital, fue el periodo 19-20. Sí. Y justo ese año se vio que no se comportó en base a la letalidad como se venía comportando con los brotes generalmente en la zona de Orán, Tartagal, Embarcación, ¿no? Es como que ese año la letalidad disminuyó, y ahora que está volviendo a aparecer, digamos, en las zonas de yungas nuestras, es como que se está viendo el mismo comportamiento de antes. Nosotros en la zona de Yunga se ha visto la circulación de los 4 serotipos. Es verdad que en esos años predominaba el 1 y el 4. Y con respecto a la inmunidad, hay mucho que estudiar todavía, no se entiende muy bien, pero se cree que cuando uno lo adquiere, uno tiene como una inmunidad cruzada para todos los serotipos que dura un tiempo, aproximadamente 3 meses. Y la inmunidad por ese serotipo no dura toda la vida. También se agota y podés volver a tener dengue 1 después de años de haber tenido dengue 1 antes. Eso es importante también. Otra cosa que no mencionaron es por qué el dolor abdominal es un sí, perdón. signo de alarma. Claro, en realidad es por el movimiento de los líquidos. Aumenta tanto en esa zona y produce compresión de lo que es a nivel de los nervios peritoneales. Sí, la cápsula de Gliss. La cápsula de Gliss, exactamente. Está muy bien. Después, bueno, esa tabla de diagnósticos diferenciales parece muy práctica y sencilla, pero la verdad que para hacer diagnósticos diferenciales ahora es muy complejo, ¿sí? Se sumó coronavirus. Salmonela. Nosotros tenemos fiebre entérica por salmonela, que es un fenómeno que no existía antes del 2017. De hecho, no hay reportados casos de salmonelosis para TIFI-B en toda la región de las Américas desde hace muchísimos años. Es un fenómeno aislado en Salta, que seguramente no es de Salta, seguramente está subdiagnosticado en Bolivia y que venga de allá, ¿no? Pero es otro diagnóstico diferencial entre salmonela y dengue. ¿Qué se les ocurre pensar así a modo de diagnóstico diferencial? ¿En qué son diferentes? Entre salmonela y dengue.
No, bueno, van a tener, se sí, parece. sí, porque tienen síntomas gastrointestinales. Sí, dengue puede tener síntomas gastrointestinales, fiebre entérica por salmonela, el 30-40% solamente tiene diarreas, la mayoría de las diarreas son secretorias, pero la mayoría no tiene grado, o sea, la mayoría tiene fiebre. Organomegalia, Y cefalea. sí, la Fiebre y cefalea. cefalea igual que el dolor Sí. retroocular de dengue. Son más característicos. Es muy parecido. Lo que puede ayudar mucho en el diagnóstico, por ahí, es el tiempo de duración de la fiebre. Si vos ves que la fiebre dura más de 7 días, pensás un poco más en fiebre endémica. Esa es una de las cosas a tener en cuenta. Y el dolor corporal, y le decían antes, la quebrantahueso. Yo viajaba mucho a Santa Cruz de la Sierra, claro. y allá le dicen mayaro. Estoy con mayaro, pero están tirados con un dolor de cabeza, están destruidos del dolor. Que toman jugo de papaya, porque el paracetamol sí, no le termina de ayudar. Pero es como muy común, ya están con mayaro, están 2 o 3 días así, después hacen la erupción, pero el dolor literal es como que pasó un camión por encima. Sí. Bueno, otra cosa que se me acaba de ocurrir, dengue está muy descrito como un síndrome febril agudo, ¿no? Si tiene más de 7 días de fiebre, deja de ser dengue, pero en los últimos brotes hemos visto dengue con 10, 12, 13. Es como que la fiebre también se está estirando. Eso, epidemiológicamente, vos lo mostraste bien en la gráfica, cada vez se está moviendo más en la semana. hacia el otoño, ¿no? Sí, cada vez se está moviendo. No y ahora recién los primeros casos están empezando a aparecer ahora. Generalmente después de la semana 7 se está viendo, ¿no? Claro. O sea, esperabas diciembre, enero y tienen febrero. Sí. No puse la epidemiología de este año, Doc, porque no está actualizada. Claro, no, sí están no había nada hasta ahora. Claro. No, están, digamos, reportados, pero no están los positivos todavía. Estamos con... Claro. Los confirmados. Claro, no están. Pero bueno, dentro de todos esos diagnósticos diferenciales, bueno, otra cosa que es importante, por cómo se está comportando salmonela, arranca más en septiembre, octubre, noviembre, y dengue, como estamos viendo, se está yendo más hacia verano, otoño, y salmonela se está viendo más en primavera, verano, ¿no? Pero bueno, igual hay que hacer el diagnóstico diferencial, me parece. Sobre todo la epidemiología y la aparición de los casos, hay que estar muy atento a qué es lo que está pasando en la provincia, es fundamental. Pero bueno, dentro del diagnóstico diferencial hay que pensar también en síndromes mononucleosiformes, que es un síndrome retroviral agudo, tiene el rash con esas características, o una sífilis primaria, tiene el rash que afecta palmas y plantas. Bueno, después Epstein-Barr en segundo lugar, qué sé yo, y después las otras causas del mononucleosiforme son mucho menos frecuentes, pero hay que tenerlo en cuenta también como un diagnóstico diferencial. Muchas veces en zonas endémicas, por ahí, cuando explota, a veces se agarran, hay 2, 3 serotipos circulando, y en poco tiempo se pueden agarrar uno por un serotipo y después por otro serotipo. Hay una interpretación diagnóstica que es bastante interesante y hay que tener en cuenta que la IgM puede durar hasta 6 meses. Entonces vos por ahí se te pasó el tiempo para pedir PCR, se te pasó el tiempo para pedir NS1 y pedís IgM y no sabes interpretar si está haciendo dengue de nuevo o tiene otra causa y le queda el IgM del dengue anterior. Entonces ahí hay que pensar más en hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? El NS1 vos lo pusiste hasta 5 días, creo que dura hasta el día 13. El día 9 o 13, ¿no? Bien. Y después, bueno, algo que pasa en Orán, que es un clásico, hay gente co-infectada, qué sé yo, si un tipo se agarra un Hanta, por ejemplo, que se generan bastantes casos en esa zona, y hay un brote de dengue, muchas veces se agarran dengue y Hanta. ¿Y qué pasa? A uno lo tenés que hidratar a chorro y al otro le tenés que hacer restricción hídrica. Esos pacientes obviamente conviene internarlo y mantener
hidratación media y ir viendo, digamos, en los análisis de laboratorio, el seguimiento clínico, a ver si aumentás la hidratación o disminuir la hidratación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Doc, acá tenemos disponibilidad tanto de las pruebas de serológicas NS1 y las 12 Acá en el laboratorio sí. de biología se hace todo. Perfecto. Bien. Se hacen también estudios diagnósticos para hacer diagnóstico diferencial con chikungunya, con Zika. También se hace el MAT, la ultraaglutinación para leptospirosis. También se hace los diagnósticos diferenciales de los métodos diagnósticos para Hanta. Todo es el hospital, es el laboratorio de referencia. La doctora Kuharchik, bueno, ahí le da la bienvenida. Y bueno, quería preguntar a ella sobre la creencia de los pacientes que refieren haber tenido dengue y temen ser picados nuevamente. ¿Por qué? Porque será el cuadro más grave. O sea, si ya me picó el dengue, si me vuelve a dar dengue va a ser más grave. Eso es algo que se había descrito al principio, ¿no? Que había una asociación directa entre haber tenido dengue y infectarse con otra cepa y hacer un cuadro más grave, pero se ha visto que la probabilidad es invariable de la vez que se adquiere. En realidad es por el serotipo, digamos. Sí, tampoco tanto, digamos, es algo azar, se ha visto que es azaroso, se creía que existía esa asociación porque había pacientes que no habían hecho dengue grave antes, que hicieron dengue grave después, pero se han estudiado series de casos grandes y se ha visto que no hay nada que dé indicio que eso no sea provocado por el azar. Claro. Más que nada tendrá que ver con los factores de riesgo, y como te digo, nosotros viajábamos siempre a Santa Cruz en la época de verano y la mayoría, o sea, ya es como, bueno, yo Mayaro nuevo, todos los años están con Mayaro nuevo y da igual, digamos, Claro. hacer, ¿no? Claro, pasa que ahí no hace. Otra cosa, para el diagnóstico de dengue no es clínico, es de laboratorio. Lo que pasa es que cuando tenés un brote, directamente. No se espera. Claro, directamente, claro, el diagnóstico lo hace, el caso sospechoso es por la clínica de epidemiología, porque no tiene sentido seguir haciendo el estudio diagnóstico, pero en esta época que tenemos. Claro, ahora sí habría que pedir. Sí. Y la ficha epidemiológica y la denuncia. Bueno, se hace la ficha de febriles. No sé si la tienen. No pusimos la foto. Hay pero una ficha no la de conseguimos, febriles fuimos a pedirla, pero no la conseguimos. Es común para Zika, chikungunya, para leptospirosis, para paludismo también. Bueno, no vamos a ver tanto. ¿Esa es solamente para los pacientes internados? No, para ante un síndrome febril también. Si vos suponete en el consultorio te llega un paciente con cefalea y fiebre que vino de oral, ¿no? Vos le preguntás si tiene signo de alarma. Fundamental, chicos, se tienen que aprender en memoria los signos de alarma, ¿sí? Dolor abdominal, vómito irreversible, sangrado, taxi, gingivorragia, etcétera, alteración del sensorio. Es fundamental que se sepan los signos de alarma, por eso te clasifica los síntomas o no síntomas, ¿sí? Ver las comorbilidades. Si vos ves un paciente que no tiene comorbilidades, no tiene signo de alarma, pero sospechás de dengue, se lo tenés que hacer a la ficha y la mandás acá al laboratorio de referencia para que le hagan un test diagnóstico. Doctor, y Eso ahora, ahora, después si aparecen 300 casos Claro, en ya la no provincia, hace. seguramente ya no va a ser necesario. y ahora con respecto al COVID, si tengo un síndrome febril así inespecífico, pediría de las dos, si tengo la sospecha, Bueno, tanto la PCR como... Si tiene rinorrea, odinofagia, qué sé yo, todos síntomas respiratorios y no tiene nexo epidemiológico y no da tanto para dengue, ¿no? Claro. O sea, dengue lo que tiene de bueno para diagnosticar, un diagnóstico diferencial con COVID es eso, que no produce síntomas respiratorios altos. Sí. No, pero nosotros ahora en la guardia estamos teniendo más pacientes con cefalea, diarrea, náuseas y vómitos. Claro. Y, bueno, el dolor así retroocular. Entonces, en ese caso, nosotros estábamos sospechando mucho. Claro. Y no está mal pedirlo cada tanto.
¿entendés? Porque si de repente empiezan a aparecer casos, te vas a dar cuenta que, como te digo, puede haber confluencia, qué sé yo. En el momento que tengamos fiebres entéricas, dengue, qué sé yo, se te va a mezclar todo y nada, te habilita a pedir cualquier cosa. Pero bueno, yo en una guardia, por ejemplo, si tengo un paciente ahora, ¿no? Un paciente con cefalea, con diarrea y con fiebre, Sí. le pido un laboratorio. Si el laboratorio no tiene plaquetopenia, yo casi descarto dengue, por eso digo que la plaquetopenia es importante. Ahora, ojo, la plaquetopenia también te la puede dar una fiebre entérica. Eso estaba parecido, o sea, salmonella tranquilamente también puede cursar con... Entonces, qué sé yo, le tenés que pedir un hemocultivo para tratar de diagnosticar una fiebre entérica en ese paciente. Y las dos aumentan las transaminasas también, como que tienen características en común, también salmonella con... Y desgraciadamente por hoy, si tiene fiebre, sí o sí lo tenés que hisopar para descartar COVID. Sí. Aunque la fiebre no es un síntoma tan habitual en COVID, es un 30-40% de los pacientes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Queríamos agradecer una vez más al doctor Bonal que se hizo presente para aclarar hoy lo que es las dudas sobre este tema. Igual todo esto, junto con la bibliografía, va a quedar subido en nuestras redes, tanto de Instagram como de Facebook. Y nada, por nuestra parte queríamos agradecerles por haberse conectado al Ateneo del día de hoy y los esperamos la próxima semana para sumarse nuevamente en este mismo espacio. Muchas gracias.